Muy bien, gente, estamos de nuevo con otro podcast. Ya hemos visto el apoyo que le habéis dado al anterior, bueno, anteriores, y estamos muy contentos. Hoy estoy, pues vamos, mejor acompañado que nunca, con unas personas que han estado trabajando codo con codo conmigo y con Víctor este último año, con, pues yo creo que grandes proyectos a la espalda. Y la idea de hoy es básicamente que los chicos cuenten desde su perspectiva cómo ha sido pues trabajar desde la parte más técnica, que vosotros podáis descubrir qué es lo que hay detrás de este mundo, que en mi opinión es muy interesante. Los que seguís un poco el contenido, pues ya sabéis que yo siempre he estado promoviendo desde mi lado. Incluso yo a título personal aprendí un poquito de programación hace un año, sobre todo para poder lidiar con toda esta gente y no ser un grano en el culo que no entiende absolutamente nada y que dice, no, esto así, esto asá. Y pues nada, yo creo que vamos a empezar haciendo una pequeña presentación porque creo que la mejor presentación es la que podéis hacer vosotros de vosotros mismos. Algunas caras os sonarán, pero vais a ver que después de este podcast conoceréis mucho mejor a los chicos y veréis todo el talento, toda la energía que hay detrás, que no es poca. Así que empezamos por aquí mismo. Alexfu, cuéntanos un poco pues, cómo tu historia personal y también un poco el enlace con la comunidad y eso. ¿Quién es Alexfu? Bueno, pues al hilo de Rax y la comunidad, yo a Carlos lo llevo siguiendo desde el principio del stream. De hecho, creo que soy el sub con más meses. Y bueno, pues de escuchar a Carlos, etcétera, pues te va cambiando un poco la mentalidad y forma de pensar. Yo de aquellas estaba estudiando comercio de primer año, bachiller también. Yo creo que yo desde bachiller. Entonces, bueno, me dio una carrera que no me gustaba mucho, un poco por probar. Y con el tiempo, también hablo con Carlos, con otro amigo que fue el que me metió más en la programación, que se llama Asier, un saludo a Asier, pues decidí dejar la carrera, ponerme autodidacta a tope en tema programación. Luego, ya el enlace más profesional con Rax fue Mr. Crypto. Yo vi un tweet de los streams, respondí, oye, he hecho una colección NFT por mi cuenta, tal, esto lo sabría hacer. Entonces hicimos el match de todo el equipo, nos empezamos a conocer y empezó el desarrollo de Mr. Crypto hace algo menos de un año, fue en noviembre aproximadamente. Bueno, pues pasamos con Jaime, que tiene una historia muy divertida. O sea, Jaime tiene una parte profesional que es increíble, pero también una parte humana y memera que yo creo que da siempre alegría al equipo y ahora la va a compartir con vosotros. Para los que no la conozcáis, que seguro que más de uno la conoce, Jaime, ¿cómo empezó tu camino? Empezó con un bache, ¿verdad? Empezó curioso. Nada, yo a Carlos, bueno, sí, a Carlos le descubrí cuando estabais haciendo los directos de Minecraft. Yo estaba ahí relativamente activo, estaba un poco en la mayoría silenciosa, pero en una de estas, pues eso, pues parte de mi naturalidad, ni siquiera lo podía poner yo. Le dije a un sub que en ese momento en el Discord antiguo de Rax que pasara un vídeo de pues Juan Ramón Rayo pues poniendo a parir a alguien, pero claro, la descripción del vídeo era un poco turbia y la fuente también. Puedes decirlo, Sí, ¿eh? sí, Sin nada, problema. básicamente era un vídeo de X vídeos. ¿Cómo era? No me acuerdo cómo era la... Sí, algo, o sea, como yo lo recuerdo, era que básicamente Jaime pasó un enlace de una página porno en la que pondría algo tipo tremenda follada de Juan Ramón Rayo a no sé Básicamente, quién. sí. Y claro, yo creo que ni vimos el título, o sea, al ver que era un... O sea, a mí me banearon del Discord, ¿vale? Bueno, y al sub también. Pero es que luego yo me puse a recurrir con el propio moderador en Twitch. Y el cabrón me baneó también de ahí. Entonces, yo estuve durante un momento ahí en penitencia hasta que dije, ¿cómo puedo salir de aquí? Y se me ocurrió que la manera de salir era... Un momento, antes de que cuentes eso, quiero crear un contexto y un precedente. Hasta ese momento yo nunca había desbaneado a nadie. ¿Por qué? Hay gente que puede pensar que esto es como muy duro y tal, pero yo soy de una filosofía de que para hacer un buen vino, una sola uva mala te puede joder todo el vino. Entonces, yo no desbaneaba. O sea, era como, mira, tío, pues
a lo mejor no hemos coincidido, lo que sea, tú por tu camino, nosotros por el nuestro. Es verdad que en este caso el trasfondo no era malo, fue como un error. Y aquí sí, ahora te dejo que lo cuentes bien. A Jaime la verdad que se le ocurrió una manera muy audaz de librarse por primera vez en la historia del canal de un baneo. Vale. O sea, para quien no lo sepa, en Twitch tú puedes poner donaciones que se escuchan en audio, como en YouTube también se puede. Pero el problema principal es que lo tienes que hacer a través del chat, entonces si estás baneado pues no puedes hacerlo. Pero Carlos tenía activado las donaciones de PayPal y aproveché de poner mensaje en PayPal, oye, baneame, no sé qué, tal. Y digo, ¿qué? ¿Qué cojones? Digo, pero si no estás baneado, ¿no? Si se está reproduciendo, tal. Y digo, no, porque al final me acabé gastando 5 pavos solamente para que me desbaneara, pero bueno, mereció la pena. Y a partir de ahí, en una de estas, cada vez que lo cuento la gente se queda un poco flipada, porque se te ha colado alguna que otra vez el número. Entonces, correcto, en una de estas que se te coló el número, pues la gente me dice, no, vale, pues se lo pillaste y tal, pero no lo escribiste. Yo, no, yo lo escribí, no te jodes. Y encima te escribí en un momento curioso. Dice, no, me voy a gestionar unos asuntos. El asunto estaba en el baño. El tema es que, si no recuerdo mal, en ese streaming dijiste, no, necesito a alguien de impresión 3D porque el que tengo se me ha caído y no sé si te mandé un correo, pero luego también te mandé un WhatsApp con eso, o sea, sí. aproveché. Sí. Quedamos ahí en el Starbucks que tenías enfrente de Sanse y intentamos hacer todo. Me gustó mucho una cosa de cuando quedamos y es que trajiste ya directamente una muestra. Bueno, entonces, todo lo que pude. trajiste varias, es verdad. Y porque en esa época yo estaba con un proyecto de hacer zapatillas en impresión 3D y destacar eso porque fue, o sea, al final como que quemaste bien tu bala. A mí no me gustaba mucho quedar con la gente y tal. Jaime al final fue insistente, me dijo, vamos a vernos. Y no salí de esa reunión muchas veces con la sensación de esto que he hecho podíamos haberlo hecho en una videollamada. Aprovechaste para enseñarme las muestras, dije, hostia, pues esto está muy bien, sí, vamos a ver cómo empezamos a colaborar. A explicarte cómo pues, el proceso en sí de la impresión 3D, las limitaciones que tenía y tal. Y eso durante, no sé si fue en agosto o por ahí. Yo por mi parte estuve que no cagaba con ese proyecto, a intentar sacarlo. Y aunque luego al final no surgió, lo que sí se quedó fue la relación entre tú y yo. Sí. Y a raíz de ahí, pues ya, como tú ya sabías que yo sabía programar y tal, y que venía pues Sí. en parte de ese mundillo. O sea, yo vengo de arquitectura, pero luego he estudiado en otra escuela de programación. Pues ya me contactaste. Eso para es una este cosa proyecto. que también me gustaría destacar porque en el grupo siempre, o sea, la parte de selección de talento va un poco por ahí, es como muy fluido, o sea, con Alex igual, hubo una relación previa, estábamos ahí y de repente cuando verdaderamente se alinea todo, pues se comienza a trabajar o cuando se da el hueco y lo que comentaba Jaime es exactamente lo mismo. Probamos, que esto también es importante que la gente lo sepa, ¿no? Que claro, ven ahora el éxito que ha tenido Mr. Crypto y tal, y es como, hostia, qué guay, pero hubo un trabajo de meses o de años anterior que a lo mejor no dio ningún fruto y no pasa nada. O sea, por eso es súper importante mantener esa Mucha actitud. gente, yo creo que mucha gente se cree y dice, no, es que, ¿qué puedo aportar? No sé qué, da igual. O sea, yo creo que lo que sea, porque luego acaba siendo más importante la relación que tienes con esa persona o ese conjunto de personas, porque es la que te dan esas oportunidades para acabar haciendo otra cosa que es completamente distinta y que no te esperaba siquiera. Y bueno, y por pasar al siguiente invitado, Jonathan. Contigo, Jonathan, es eso llevado a la máxima expresión, porque Jonathan y yo nos conocemos desde hace ya unos cuantos añitos, ¿no? Unos 3, 4 años. Casi 4. Casi 4. Que tampoco es tanto tiempo, si lo piensas, para todas las cosas que han ocurrido Sí, hemos trabajado de todo. en el transcurso. Y nada, pues si quieres pasa tú a presentarte y a contar la historia personal que nos une, que vais a ver que también es súper interesante. Pues soy Jonathan Suárez, soy ingeniero en informática y tengo en España aproximadamente 4 años ya. Y pues conocí a Carlos en Demium, que es una especie de aceleradora que recluta gente y recluta talento. Y pues fue loco bastante porque recuerdo que no estábamos en el mismo equipo.
Carlos fue el ganador de ese concurso de todo un fin de semana de armar un proyecto y presentarlo a posibles inversores. Pero Carlos tenía una falla en su equipo, no tenían a alguien técnico como tal. Y yo estaba en otro equipo, pero yo también quedé como reclutado. Y me acuerdo que empezamos a hablar mucho en los tiempos muertos. Te recluté. Estábamos hablando, habían como recesos de no trabajo y nos poníamos a hablar por ahí. Entonces como que hubo ese match en cuestión de talento y de interés, y me acuerdo que me intentó reclutar. Y me dijo, no, que queremos hacer esto, y me llegó y yo veía a mi equipo que pues era un equipo bien, pero no tenía como ese potencial. Entonces como que bueno, y allá solo se podía estar en un solo proyecto. Y elegí y me fui con Carlos sin pensarlo. Y pues desde ese día hemos sacado un montón de cosas, o sea, varios proyectos, varios intentos. Es que no es a la primera, no se dan las cosas. Tal cual. Y ya lo teníamos muy claro. Y varias cosas de las que intentamos en esa época han funcionado, suponiendo lo del dron de seguridad que autopiloteaba por la casa. Correcto. Ya existe. Nosotros el primer proyecto que tuvimos era una cosa relacionada con drones, y lo que contaba Jonathan es que hemos visto ese concepto aplicado por otra gente. O sea, que esto es importante que los emprendedores lo sepan, que, bueno, lo primero, tienes que intentar varias cosas hasta que las consigues. Fíjate que así de una sentada se ve como yo individualmente, a lo mejor hay 3 perspectivas, o sea, se podrían contar como 3 cosas que yo he intentado con cada uno de ellos que a lo mejor no han funcionado, ¿sabes? Se añaden al palmarés. O sea, al final, si lo piensas, es que es literal eso. Yo intento un montón de cosas y seguiremos intentando, y ya si nos ponemos en plan en utilidades o en features, que también dices, vamos a intentar aplicar a este proyecto esto. La gran mayoría no funciona, pero luego las que funcionan, joder, dan un muy buen rendimiento. Te voy a contar esto como anécdota y ya, y el resto será, pues eso, más preguntas y más centrados en vosotros, pero es que es verdad que el proyecto que hicimos Jonathan y yo tiene mucho sentido en el contexto de la creación de Rax, porque era un proyecto que nosotros vimos un potencial, ¿verdad, Jonathan?, en el tema de los drones muy grande. Porque cuando le metías la programación, en ese momento, ahora ya esto está más al día, pero en el momento en el que nosotros nos pusimos con los drones, lo de que tú automatizaras tareas y tal y programases no estaba tan avanzado. Hoy en día sería más sencillo, pero en esa época estaba empezando apenas. Me acuerdo que, por ejemplo, simplemente a la hora de seleccionar lenguaje de programación y tal, estaba todo como muy... Sí. Las integraciones no eran buenas, bueno, una serie de problemas técnicos que tampoco vamos a aburrir a la gente, pero estaban ahí. Y lo que nosotros veíamos era un potencial increíble en las aplicaciones. Hay una problemática que nosotros somos conscientes de que está ahí, que es verdad que se tergiversa por la política, que era la seguridad en términos generales y en concreto la seguridad femenina. Y nosotros básicamente planteamos uno de los casos de uso, porque también lo pensamos, por ejemplo, para proteger a los niños, ¿no? Voy a empezar con el caso de los niños y luego hablo el de las mujeres, que es más extenso. Pensamos en un dron que tú pudieras soltar, ¿no? Y que los niños, mientras están jugando en el parque, tienes en tu móvil una cámara y los padres lo vigilan. Y vimos un caso que todavía podía ser mejor, que era para la seguridad femenina. Por ejemplo, cuando una mujer sintiese que tenía una situación de inseguridad, también un hombre podía ser, porque yo voy por la calle y veo a 7 tíos de 2 metros cabreados o actuando como hooligans y me acojono. Pero el caso es que pensamos mucho en el tema de las mujeres porque estaba muy de relevancia y pensábamos que lo nuestro, de una manera muy justa y transparente, podía resolver el problema real, que era un mini dron que las mujeres podían tirar, se conectaba con una app que además tenía unos contactos de emergencia y grababa tanto sonido, vídeo y daba una alerta sonora, que esto nosotros ya sabíamos o intuíamos por los datos que recabamos, que iba a disuadir a la mayoría de los agresores. Iban a pensar, esta loca, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Tal. Al final es como esto que suelen decir, ¿no? Que el ladrón siempre va a robar la bicicleta más fácil. No se complica la vida, tiene lógica. Y el caso es que era un proyecto en el que sí o sí nos íbamos a tener que sentar con pues, todas estas asociaciones. Incluso teníamos un contacto, ¿te acuerdas? Por una cofundadora que teníamos, Andrea, un saludo desde aquí. Si no es Andrea la que conocéis, es otra Andrea, ¿eh? ¿Y qué ocurrió? Pues que a mí como CEO me tocaba tener esas reuniones y yo ahí sí que sufrí un verdadero sexismo. La reunión que colmó, o sea, la reunión que ya fue la gota que colmó el vaso, fue una reunión con una subsecretaria de algo de igualdad o algo muy relacionado o del Ministerio de la Mujer, alguna historia de estas,
que básicamente nos dijeron que por qué en el proyecto había 2 hombres. Como si eso, Jonathan, fuera un problema, ¿no? Sí, lo recuerdo, claro. Que a Andrea le molestó porque Andrea era muy feminista, pero no era una nazi. Exacto. La chica con la que nosotros confundamos sí tenía ese toque de feminismo y ella defendía, pero desde una perspectiva de la lógica. Y eso le molestó, y al que más le molestó fue a mí, porque al final hice una reflexión, fui muy transparente con mi equipo, esa misma tarde, creo, al día siguiente, los senté y les dije, mira, yo no me veo luchando con esto y en una posición de tanta inferioridad y tanta impotencia, cuando yo pienso que la solución que nosotros habíamos aportado resolvía el problema al día siguiente. Y venían siempre nada más con estos rollos de no, de por qué una chica va a tener que llevar eso, es injusto, educación, bla, 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 y todas esas mierdas, ¿no? Que al final no tienen ningún sentido. Yo siempre les ponía el ejemplo de que a todos nos han educado en no robar y cerramos la puerta por seguridad. Pues esto es lo mismo, porque hay un porcentaje de descerebrados que lo van a hacer igual. Sin embargo, con el dron, aunque asumiendo que va a haber un porcentaje de descerebrados, creo que poníamos un freno tecnológico a ese problema. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Rax? Pues que al hilo de esa reflexión, yo ya había conocido a Víctor también hace unos meses, y bueno, estábamos ahí de a ver si hacemos algo juntos y tal. Y además es que recuerdo literal estar en mi casa, que tenía un ventanal muy bonito, donde vivía en San Sebastián de los Reyes, mirando así como la puesta de sol y pensando, yo voy a luchar contra esta gente. O sea, voy a hacer una marca o voy a hacer algo que defienda los valores de lo que creemos y tal, porque lo veía muy injusto cómo se nos avasallaba, cómo de una manera muy sexista nos dijeron que el proyecto no valía por lo que tenemos tú y yo entre las piernas, ¿no? Y de ahí surge Rax, en realidad. O sea, es heavy. Sí, yo recuerdo la vez que hablaste, que conocías a Víctor y tú también tenías tu marca de zapatos, la de Adams, así Sí. que ya tenías como el mercado y Víctor quería como meterse en ese mundillo de la moda, así que era como el momento justo, o sea, como que todo estaba hecho para hacerse en ese momento. Y recuerdo que después de eso ya tenías Rax, ya Rax estaba caminando, empezamos con lo de las Mystery Box. Sí. Eso hasta hoy sigue, y eso fue una ocurrencia, así que me llamaste un día, vamos a hacer como una cajita misteriosa, que lo querías hacer con un Excel, algo ahí súper básico. Al final caló y lo desarrollamos en profundidad, que sigue todavía. Y ha tenido sus más y sus menos, porque ha sido un modelo que tuvo un problema a la hora de escalar, pero al final pues decidimos perseverar porque es divertido lo de hacer los sorteos. La Mystery fue un éxito, y también de que muchas veces no le hicimos tanta publicidad, otras veces sí, pero ahí sigue y nos sirvió para whitelistear gente. Oye, chicos, y por ejemplo, por vuestro lado, proyectos así, porque hemos estado hablando de algo que a priori no tenía nada que ver con Rax, aunque luego sí que tenía un nexo, pero también pues cosas que vosotros hayáis hecho, que a lo mejor no están tan relacionadas con la comunidad o con los que estamos hoy aquí, y que, bueno, quizá han acabado teniendo también un impacto en todo lo que habéis hecho a día de hoy. Empieza. Yo por mi lado sí que hice proyectos en su día, y el cual tiene más sentido con Rax fue una marca de ropa que hice en la pandemia porque me aburría, y claro, ahí dices, ok, si quiero hacer algo más allá, tengo que saber programar. Y el socio con el que estaba justo en un bootcamp de programación, y vi cómo le contrataron a una empresa en Suiza por un muy buen salario, y yo ahí me animé. Entonces, junto con esa persona, me fui llegando un poco, pues aprender esta tecnología, aprender otro, y ahí me puse yo a tope a programar, o sea, yo que sé, todo el día programando durante casi un año, y ahí ya fue de Link, justo me estaba yo involucrando en Web3, justo hace un año, a fecha de hoy, que es septiembre, y en Twitter vi lo de Mr. Crypto, etcétera, y digo, ok, yo esto lo sé hacer, y fue el mix. O sea, a raíz de ese fracaso, porque fue un fracaso, estoy aquí en este proyecto. Es que al final todas las historias tienen esos paralelismos de estaba haciendo algo que obviamente no funcionó, porque si no a día de hoy estaría haciendo eso, y eso me llevó a lo otro, ¿no? Yo por mi lado, bueno, voy a contar un proyecto que nunca salió a la luz y que no he contado a nadie, pero creo que se alinea muchísimo con lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer en Mutter. Y es que yo el año pasado estuve ahí de jefe de obra, trabajando con mi tío y tal, pero aparte, el año anterior acababa de aprender prácticamente programación. Y pues eso, el año pasado, a eso de febrero,
dije, oye, con un amigo que también ya estudiaba ingeniería de computadores, algo por el estilo, dijimos, ¿por qué no hacemos un bootcamp en el que aprendemos, en el que enseñamos a la gente a programar desde cero? Porque yo ya sabía cuál era la manera de hacer que alguien que no tenga ni puñetera idea consiga esa autonomía a la hora de escribir código. Por tu propia experiencia personal, Sí, claro, ¿no? claro, exacto. Porque yo en un mes pasé de cero a ya saber manejarme. Obviamente tienen luego más cosas y tal, pero el punto clave de la programación, que es pillarle la lógica, eso ya lo había captado de cómo transmitirlo. Y dijimos, oye, vamos a intentar en este verano hacer un campamento para chavales de, yo qué sé, desde 10 hasta 17 años y les enseñamos a programar desde cero con muchos proyectos y tal. Y nada, o sea, nunca salió a la luz, pero estaba bastante guapo porque daban los números para hacerlo y todo. O sea, digo, ok, con 30 personas podemos pillar una casa maja, una villa importante. Y nosotros como monitores, con pillar dos, alquilar unas literas y ponerlas aquí y tal. Pero luego, claro, luego eso es un chocho a la hora de Bueno, gestionar. Esto al final de este podcast, para los que se queden hasta el final, desvelaremos un poquito más, ¿no? Que ya habrán visto algo del blog y tal, esto saldrá después y podremos desvelar un poco de ese proyecto secreto, entre comillas, que estamos cocinando entre todo lo que son los socios de Rax Labs, que va muy en esa dirección. Y pues nada, voy a pasar a una pregunta que yo creo que la mayoría de la audiencia se hará, ¿no? Esta es, al final cuando se habla de dinero siempre hay tema de conversación. Bueno, hay gente que no le gusta hablar, pero precisamente por esto, porque yo creo que tiene ese toque morboso. Y para que la gente se ponga un poco en situación, ¿cuánto se mueve con todo esto? Y yo creo que podéis hablar pues directamente de lo que hemos hecho nosotros. Yo creo que no hay límite. O sea, realmente, sí, alguien que es un asalariado, yo mismamente, yo trabajo en Telefónica, ¿vale? Estoy en plan junior, pero se cobra bien, se cobra eso aprox unos 2.000 al mes, supongamos. Pero es que luego a partir de ahí... Yo creo que habría que diferenciar un poco no hay entre... límite. Como asalariado hay unas franjas, como empresa depende de tu sector específico, Sí. hay otras y también tu localización. No es lo mismo España que en Estados Unidos. Entonces, yo creo que como asalariado, normal, en lo que es programación en sí, eso Jonathan y yo me pueden dar un baremo más real. De 2.000 a 5.000, diría. Sí, todo mensuales, depende de lo raro claro. del lenguaje que tú sepas, porque Sí. hay lenguajes muy viejos que los pagan súper bien porque ya hay poca gente, o cosas muy nuevas como Solidity en este mundo Web3 que lo pagan muy bien porque hay poca gente. Entonces las empresas se pelean por ese talento que hay muy poquitos, entonces pagan más. No es que quieran decir que estos programadores son más buenos o más malos, pero es que no lo dominan. Entonces, y en internet no es tan sencillo conseguir información sobre eso. Tú buscas un programador en Angular aquí en España y consigues cientos, pero buscas algo de PHP, que es algo bastante común, pero por alguna razón en Sudamérica es más común que acá, y pagan bien PHP aquí, que a mí me sorprendió porque PHP en Sudamérica lo pagan mal. Entonces es como dependiendo de oferta lo y raro. demanda. Exacto. Y ahorita con Solidity, por ejemplo, en todo esto de Web3, pues pagan mucho porque es que cuando Porque no hay gente. Y- Exactamente. entonces, Esa sería la parte más corporate, más como asalariado, Sí, y luego la que yo creo que mayoritariamente interesará aquí, ¿no? Y que tiene una escalabilidad brutal, y podemos hablar de cifras tranquilamente de lo que hemos hecho nosotros, o sea, como emprendedor, ¿dónde está el límite, no? No hay. o- Es que no El hay. límite es eso, o sea, hay proyectos, Bored Ape, por ejemplo, ¿cuánto facturó Bored Ape y cuál fue su estructura inicial? O nosotros, por ejemplo, la cifra aproximada juntando Mr. Crypto, Rax Labs, Epsilon y clientes nuestros ronda los 3.700.000 aproximadamente. Más o menos. sí. Entonces, como emprendedor... Y todo esto en menos de un año. Sí, Sí, nosotros- y sin contar el market cap de Mr. Crypto. Sin contar market cap, cosas. otras métricas Sí, que sí. serían mucho más grandes, o las valoraciones que podrían tener estos proyectos, Sí, sí. que sentimos que, bueno, como se suele hablar de facturación
Y como nosotros no hemos levantado rondas, que es importante decirlo, esto ha sido todo entre lo que ponen los socios, tanto a nivel de capital como de talento. Joder, es un número impresionante comparado con a lo mejor otros sectores, ¿no? Claro, pero todos estos números son por trabajo, ¿no? O sea, trabajo duro, no cosa de una subida del mercado. Claro. Que nos forramos, como mucha gente le pasa. Esto es trabajo duro y... Trabajo y sobre todo un buen equipo en todas las patas. Carlos y Víctor por la imagen, pues tú puedes ser el mejor programador del mundo, que si no hay un buen equipo de marketing, si no hay algo más allá de solo lo técnico, es extremadamente difícil conseguir nada. Y más en este sector que el 99% de proyectos que se lanzan son un absoluto fracaso. Nosotros hemos trabajado en varios, yo a nivel personal, también desde Rax Labs, y el único proyecto que ha hecho sold out en un minuto o rápido ha sido Mr. Crypto. Sí. Y luego con tema de clientes, que también hemos visto cómo es muy difícil, y que viene gente con mucha energía y con talento, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Alex Fu del equipo. O sea, y es que, si os dais cuenta, además, ahora se entiende muy bien por la historia que hemos explicado, que es un equipo que tiene una cohesión y que ha sido todo muy fluido. Entonces, esto, yo simplemente añadir que los emprendedores como que tengan paciencia con eso. O sea, es 1000 veces mejor tardar 9 meses en encontrar el equipo perfecto que empezar rápido en 2 meses con un equipo que porque al final eso acaba como haciendo aguas, yo creo. Bueno, al hilo de esto podemos explicar Mr. Crypto. Cuando empezó el desarrollo, Mr. Crypto no era Mr. Crypto. Es decir, la idea inicial era, creo que un supply de unos 500 unidades. Sí. Sí, luego pasó a 1000, luego a 500 otra vez. Y luego un día, me acuerdo que, o sea, esta parte es brutal contarla porque nunca lo hemos hecho así en público y yo además, yo iba con la cabeza loca, porque me acuerdo que un día no, chicos, es que hay que tirarse a 5000 o no sé qué, y luego, no, 1000 porque es que no vamos a vender. Pero antes de eso, recuerda que estábamos con las ganas, mucho antes de conocerlos a ellos, de meternos en el mundillo Web3. Pero yo vengo de la programación tradicional y no tenía ni idea. Y Carlos estaba diciéndome, no, que hay que estudiar esto, como para hacer algo bien, porque Carlos tenía un montón de ideas locas en la cabeza, pero que no las podía hacer porque yo no tenía los conocimientos. Y recuerdo que fue cuando me dijiste un día que es que había unos chavales de la comunidad que ya saben bastante Web3 y podemos como dar ese salto. Sí. Y me los presentó y yo, no, está la gente que necesitamos. Esto nos lo hemos saltado antes, pero yo creo que es muy importante. Por ejemplo, define el rol que tú tienes y luego pasamos a Jaime, luego a Alexfu a nivel técnico. O sea, tú eres full stack. Programación tradicional, soy full stack. Y pues tengo muchos años trabajando, he trabajado en una cantidad de proyectos bastante gigantes, he hecho de todo. Y pues en casi todo lo que parecido a lo que decía Alex, o sea, he trabajado en proyectos muy interesantes, con mucho potencial, pero no teníamos todas las patas, con programadores que son muy buenos, pero no saben de marketing o no son buenos diseñadores. O sea, la gente tiene que buscarse un buen equipo porque es súper importante y ser autodidacta es muy bueno, pero es que hay gente que simplemente es mejor que tú en otras áreas. Entonces siempre hay que como que buscar cubrir todas esas paticas. Y eso fue lo que nos pasó con ellos, porque casi siempre antes apañábamos tú y yo. Sí. Con la tienda hay que resolver esto, tú con el diseño y yo con la parte de programación. Pero es que después con la colección hemos tenido a Toyos, que fue una adquisición por obra. Es verdad, hoy nos falta... Cuando apareció Toyos fue como que nos apareció la Virgen con lo de la tienda, que era algo ahí que apañábamos tú y yo como podíamos. Llegó Toyos y ya es una pata mucho más profesional y ahorita como que lo estandarizamos a un alto nivel. Ya no es simplemente una startup que estamos haciendo un MVP, sino ya esto es algo serio. Correcto. Sí, nada, quería añadir yo que nos falta pues una pieza fundamental del equipo, que es Alex Toyos. Y Alex Toyos es que fue el encaje perfecto, porque Alex Toyos es una persona que se dedica a la parte más de frontend, pero tiene una sensibilidad estética muy importante. O sea, Alex Toyos es la mezcla perfecta como entre diseñador y programador. Y claro, lo que decía Jonathan, cuando tienes todas las piezas, pues es muy fácil armar el puzzle. Cuando no, tienes que hacer encajes que a veces... Como nosotros que discutíamos por la tipografía, que tú, esa no fue la que yo te dije, pero es igual, pero que no es. Claro, al final Jonathan desde su lado obviamente le va a dar más prioridad a la base de datos tiene que estar bien gestionada tal, y claro, yo desde mi lado, como no tienes ese perfil que puede hacer rápido y de manera eficiente lo que demanda uno y demanda el otro,
pues no encaja, ¿no? Que tú, Jonathan, yo a ti, o sea, ya nos conocíamos de antes de Sí. Mr. Quito realmente, o sea, cuando estábamos con lo de las zapatillas, que me invitaste a la casa de Salamanca. Sí, es verdad, a la casa ¿Comiste de... las arepas que no son arepas? Casarepas de Yomis. ¿Por dónde íbamos que se me había olvidado? Nada, una presentación de Ah, vale, perfil, sí, pero en cierto, plan diciendo cierto, qué cierto. hago Sí, es verdad. exactamente. Nada, yo me encargo principalmente de todo lo que es scripting y hacer smart contracts. Aunque sí es verdad que como vengo de arquitectura, pues también tengo en ese sentido parte de esa sensibilidad estética. Pero nada, principalmente es eso, me encargo de eso. Es que tampoco tiene más, ¿sabes? Sí, Él es el que echa el código duro. Yomis, por decirlo de una forma, es el programador más eficiente de nosotros Ujú. si se le da una tarea específica que tiene que ver con scripting, cosas de ese estilo. También es el más loco y el que las ideas las hace en un momento. Exacto. Es un No hay que perfil contarle muy- nada porque si no en la noche te lo tiene. Ya Sí. lo hice, ¿no? Pero es que era solo una idea. Entonces, Sí. pero sí, es el que echa código. También nos así salva abajo de nivel. códigos, pues yo que sé, hay que hacer la randomización para los trades. Pues hay que añadir cierta cosa que en cuanto a algoritmia es un poquito más complejo, él lo hace mucho más rápido que el resto. Luego, por mi lado, mi perfil en Rax Labs, ¿cuál es? Pues al principio, sobre todo Smart Contracts, en este caso una colección NFT, que es de lo más básico que puedes programar, y luego con el tiempo más en Rax Labs, de como consultora y programar para proyectos externos o proyectos más complejos, ahí me gusta programar Smart Contracts, más desde el lado de arquitectarlos. El testing también en Smart Contracts es algo que me entretiene, pues muy importante. Y luego también soft skills como pues cerrar clientes, es algo que yo no sabía que se me da bien, pero he cerrado unos cuantos Sí. y por ese lado bien. Enviar mail, siempre me preocupo también por eso y un poco también el bridge entre lo que es frontend de diseño con integrarlo con los smart contracts, etcétera. Un poco un bridge entre el resto y donde se me necesite pues intento ayudar o una feature intentar hacerla de esta forma. Luego lo que mola mucho del equipo de Rax Labs es que muchos compartimos Claro, skills. exacto. Yo con Toyos comparto sensibilidad estética. Claro. Alex con Toyos comparte front. Jonathan con Toyos comparte, bueno, con Tenemos- Alex. yo hago el back. Es que, Sí. o sea, yo comparto con Alex de Smart Contracts. Alex comparte con vosotros y sí, en parte conmigo, pero bueno, sí, principalmente con Sí. vosotros de cómo hablar con los clientes, cerrar, o sea... Tal cual. Bueno, por intentar hacer como ese bridge, yo entiendo sobre todo de la lógica de programación. Yo, por ejemplo, tengo formación en la parte como de diseño mecánico, ¿no? Como ese toque también de ingeniería. Entonces, me gusta mucho el entender, el ver cómo los elementos pueden conjugarse, pero a lo mejor el enlace a nivel técnico de esos elementos sí que lo hacéis vosotros. Y por mi lado también me uno con la parte más marketingiana, más de redes, que Víctor es el experto. Y es que al final es eso, si las cosas funcionan porque el equipo las hace funcionar. Otra pregunta que yo creo que va a ser interesante para los que nos están viendo, porque pues como esto es un sector con mucha proyección y con mucho futuro, quizá haya alguna persona que después de ver este podcast se anime. Contad un poco cómo es el proceso de aprender a programar, Vale. que creo que tiene muchos mitos. Pues depende, porque, por ejemplo, yo vengo de la tradicional, porque estuve en la universidad, me gradué, pero no considero que haya sido vital. O sea, sí es verdad que la universidad me dio ciertas materias o me dijo qué estudiar, pero también o sea, el método tradicional le faltan cosas, la tecnología va avanzando y pues en mi caso me gradué en Venezuela y nos enseñaban lenguajes que eran muy, muy viejos. Y yo aprendí por mi cuenta porque casualmente, pues, por codicioso, porque me gusta el dinero, le hacía los sistemas para graduarse las tesis a otros amigos. O sea, y al final tuve como 8 sistemas diferentes y haciendo esos sistemas fue que aprendí, porque con lo básico que me daban en la universidad no, pero tuve que ser autodidacta y buscarme la vida. Y bueno, de hecho el canal de YouTube que hice fue para eso, subir todos esos sistemas que ya no me servían para nada y a mucha gente le han salvado las carreras. Pero entonces es como eso, yo me busqué la vida yo mismo. Pero también puedo agradecer, tengo que tener en cuenta que la universidad me dijo las herramientas que tenía que utilizar. Que no me las enseñaran o yo no fuera a clases o lo que sea, pero tener como la lista, oye, esto es puntual, es saber las herramientas y tú te buscas la vida. Generalmente siempre es
esto lo voy a hacer con este lenguaje porque es mejor, pero no tengo ni idea, pero en internet está y voy y miro cómo va y lo hago con esto. Siempre es como lanzarse contra ello, intentarlo, hacer un MVP. Y de hecho algo que me gustaba mucho de aquí cuando empecé a trabajar acá en España es que generalmente nos daban libertad de hacer un proyecto en lo que quisiéramos. Yo estaba cuando eso con un amigo, con Leifer, saludos, que nos decían, hay que hacer este proyecto, y nosotros decidíamos hacerlo en el lenguaje que no tuviéramos ni idea. Como que cuando, en esa época... Por eso como no un sabía, reto, ¿no? Como no sabíamos Node, lo vamos a hacer en Node y Angular. Y no, ni idea, pero es que prácticamente nos iban a pagar por aprender. Y además, como era un MVP, podíamos darnos esa libertad. Obviamente, cuando son empresas y trabajos serios, pues vas a hacer siempre lo que te digan. Pero en este caso, cuando es tu proyecto o algo así, pues intentas y aprendes. Pero es ser autodidacta y buscarse. No quiere decir que no uses una guía, que no hagas cursos. Pero Eso me parece muy clave porque es como crearte tú una necesidad. O sea, en plan, yo esto lo he visto mucho cuando emprendes, lo que yo llamo meterse en líos. O sea, si te llega un cliente y te pide una cosa que no sabes hacer, dile que sí. Y porque te vas a poner en una situación en la que te vas a matar para hacerlo. Y a lo mejor en tu entorno diario de comodidad no lo harías. Pero teniendo esa presión extra que tú te pones, coges y ejecutas. Claro, y sumas skill. Te van a pagar, generalmente si es un trabajo que te piden, y si no, pues igualito lo vas a intentar y vas a sumar skills que tarde o temprano te van a servir. Puede que usaste ese lenguaje, no te gustó, no importa, pero aprendiste un montón de cosas y a lo mejor en el futuro te sirve para un trabajo, salvarle a alguien algo. O sea, a mí me ha pasado que yo tengo poca experiencia con Java, por ejemplo, y en oficinas donde no tienen ni idea he salvado un bug grande. Pero fue por mera casualidad porque hace tiempo me tocó intentarlo y algo toqueteé. Entonces toda experiencia cuenta, por mucho que al final no te quedes con ese lenguaje, pero hay que estudiar y hay que meterse en líos, como dices tú. O sea, ese yo creo que es el secreto para ser un full stack en teoría. Si tú quieres un trabajo fijo, normal de oficina con un lenguaje, estás bien. Algo que yo he visto de la programación, que siempre lo digo, es que es una carrera mediocre, en el sentido de que si tú sabes una sola cosita, bien, no solo sabes HTML, ya con eso comes, con eso consigues trabajo fácil, pero no quiere decir que vas a aspirar sueldos altos o que vas a poder hacer tu propia startup ni nada, pero ya comes, o sea, con lo básico aprendes y obviamente vas sumando skills, entonces yo lo veo como una carrera muy cool para alguien que está empezando y ya pueda obtener capital y se pueda ir profesionalizando, pero siempre con lo más básico ya consigues trabajo porque hay que aprovechar la demanda. Yo, por mi lado, sí es verdad que también he ayudado a algún que otro amigo a sacarse una asignatura en la universidad. Hostia, esta es una técnica entonces buenísima para aprender. Que ayudad a vuestros amigos. No, pero o sea, yo no soy tan tradicional porque yo la escuela que vengo de programación, bueno, voy a contar un poco más background, pero o sea, yo pasé de arquitectura, no arquitectura de software, no, arquitectura, a todo lo que es programación, bueno, porque arquitectura no me gustaba, había cosas que sí, pero metían no sé, mucho perroflautismo que no me burla a mí. Pero nada, vi lo que es... Telefónica tenía un programa que se llama 42, saludos. Y entré como, o sea, tienen como una fase preliminatoria y tal, que es como un bootcamp bastante intensivo, que por eso decía que tengo o sea, sé cómo, esos insights de cómo enseñar a alguien a programar. Pero luego, no sé cómo explicarlo, la metodología que ellos siguen no es de, ok, te vamos a enseñar, hay unos profesores y no sé qué. No, esto es, tienes proyectos que tienes que realizar y ahora apáñatelas. Y hay un montón de gente como tú que está en esa misma pues situación. Que en el mundo real es así. Claro, exacto. Está un montón de gente que está en tu misma situación y te fuerzas a tener que interaccionar con ellos, a tener que relacionarte, a tener que a ver cómo lo sacamos. Vale, ok, esta solución. No, vale, no, con esto no porque... ¿Entiendes? Y esto, bueno, muchas veces yo soy el instigador de estas cosas, pero también muchas veces desde el propio equipo, que es como, oye, ¿y si hacemos esto? O hay que hacer esto, mirad, tal. Y es como, se suelta el brief en el equipo y ya hay que organizarse como sea.
O sea, en el mundo real no es, no, hay que hacer esto con este paso, luego esto, luego tal, es irreal. Esta pregunta es súper interesante porque él, tradicional, yo semi-tradicional, pero él... Yo anarquista. Tenemos un anarquista de la programación aquí. Bueno, súper interesante ver cómo es el paso de lo más estructurado a lo menos. Sí, yo he de decir que tuve mucha suerte porque desde el primer momento tenía una persona que me iba dando la guía. Luego esta persona dejó de tener relevancia porque es como, la programación al principio, al menos en mi caso, hay muchísimo que aprender y si no pones foco en cosas que puedes ir jugando con ellas, haciendo pequeños proyectos, no te va a gustar, porque no vas a tener un feedback de dopamina en tu propio cerebro de, oye, he hecho esto, funciona, o he hecho esto y mira qué bonito. Sí, el learn by doing, Sí. que se dice. O sea, esto quiere decir como que tú aprendes una función y creas un mini programita para que haga esa función y tú lo así veas e retienes. incluso lo testes. Y además Ok. te da una satisfacción. Por ejemplo, yo empecé con el tema web más front en HTML, CSS, siguiendo la guía de Free Code Camp, que en inglés es súper conocido, es un recurso gratis. Y a partir de ahí ya me empecé a pillar cursos de Udemy, cosas así, más de React Full Stack. O sea, mi stack es, digamos, JavaScript en el front con React, Node.js y todo lo que es Solid y Ethers. Entonces fue muy progresivo porque iba haciendo eso, cursos de Udemy, de React, de tal, iba juntando y me hacía mis proyectos. O hablaba con esta persona o con personas que iba conociendo en el camino de qué proyecto debería hacer, ¿no? Pues hazte una aplicación, un e-commerce hecho a pata con integras PayPal, subes imágenes, gestión de pedidos, etcétera. Pero todo es un juego continuo en el que vas haciendo proyectos que cada vez es un poquito más difícil y que ya lo vas llevando a lo que te va gustando, lo vas llevando a tu terreno. Entonces, yo qué sé, si te gusta la IA, pues irás haciendo cosas relacionadas hasta que acabas haciendo proyectos complejos de ahí. Si te gusta más el tema web, full stack, etcétera, pues vas tirándolo por ahí, pero es un juego. O sea, al fin y al cabo, una clase tradicional no se aplica aquí, ya que si te pones teoría y no la aplicas, no te va a valer de nada. Una pregunta que me surge al hilo de lo que acabas de comentar, lo de cómo tuviste una especie de mentor o una persona que sabía un poquito más, Sí. con la que cuando te quedabas atascado en algo, pues siempre... O sea, esto es algo que se da mucho en la programación. Tener un Sí, sensei. Sí. Hay que tener un sensei. Alguien, es siempre bueno sea, juntarse con gente que es sepa mejor que más tú, que claro. tú O sea, no en es- ciertos temas. No es inviable aprender solo, pero acompañado... Pero no es eficiente. No, es que acompañado no solo aprende más rápido, sino que es más divertido, ¿sabes? Sí. Yo es que quiero poner mucho énfasis en eso porque yo sufrí del mito ese del solo emprendedor y quizás uno de los reproches más grandes que tengo hacia mí mismo, ¿no? A ver, Del yo- haber caminado mucho tiempo solo pensando que tienes que hacer... Yo lo y- entiendo porque es como en las películas, ¿no? Es todo el mundo contra mí y tal, voy a conseguirlo yo solo, no sé qué. Y te sube mucho el ego. Pero Sí. sí es verdad que, o sea, no, es que no es necesario, o sea, es absurdo. Es difícil aprender a confiar, más cuando es algo por Aparte. decir. A mí me pasa antes que cuando empecé a dirigir proyectos y eso, que no confiaba porque generalmente contrataban minions, bueno, pasantes, y pues no confiaba y a veces me sorprendía de que lo hacían mejor de que lo que yo lo fuera hecho. Entonces hay que aprender a soltar y a saber delegar cosas. Buah. Oye, no todo lo tienes que hacer tú. Es que eso es totalmente clave. O sea, totalmente Es clave. difícil porque uno al principio se acostumbra, es que no lo va a hacer. Lo hago yo, que lo voy a hacer mejor y más rápido. Y al final te das cuenta de que no te dan las horas al día para hacer tú todo. Sin embargo, si tú creas un sistema que permite delegar de manera eficiente, el potencial que tiene eso es infinito. Tantas personas haya en el mundo que se puedan entrenar para que de manera organizada ejecuten. Sí, no, es que es así. Hay que saber aprender a delegar y poderse organizar. Y luego también, al hilo de esto, es decir, tú no dejas de aprender nunca en este sector. Siempre vas conociendo gente que sabe más en X cosa y una cosa que ahora hacemos es, tenemos un grupo de Discord o incluso redes en Twitter y demás, en las que tenemos gente de referencia en X cosas, entonces nos ayudamos mutuamente. Por ejemplo, de arquitectura, de software. Oye, ¿cómo debería hacer este patrón de diseño para que en el futuro sí, que sea escalable, etcétera? Pues tienes una persona de eso. De Web3 tienes gente que a lo mejor lleva más tiempo que tú o está especializada en DeFi, en un sector que tú O son sabes un emprendedores, poco, o emprendedores que porque tienen Tomu, un por proyecto. ejemplo, está ahí y no es No es programador. programador, claro. No, pero mola mucho ese server en concreto porque tenemos los perfiles súper filtrados y mola porque
parte de la gente de la comunidad de Mr. Crypto está ahí. De hecho, entre Kaladin y Dani DS, saludos a ellos también, están haciendo un proyecto por su cuenta Kaladin me habló de él y dije, adelante, o sea, es la hostia. Le di así un poco unos tips y tal en cuanto a ideas que podía aportar yo. Pero nada, ellos se están encargando tanto del front como del back como de los smart contracts y yo creo que es algo súper potente. Básicamente es una plataforma que se encarga de tú como holder entras, tienes como una reputación X y puedes conseguir el logro de contributor. Cuando lo consigues se te abren unos proyectos en los que puedes participar, metes un colateral a modo de fianza que luego se te devuelve cuando se acabe y mola porque no solo te da esa experiencia laboral, sino que luego encima a través de Smart Contracts todo lo que se monetice va ahí y tú como accionista, digamos... Exacto. Eres una especie de accionista que obtiene sus acciones en base a la contribución que hace en programación. A modo de founder, a fin de cuentas. Es que, bueno, esto podríamos estar se puede horas profundizar hablando incluso, de todo el potencial y toda la funcionalidad y utilidad que tienen los NFTs. Yo creo que haremos un segundo podcast en el que vamos a hablar específicamente de funcionalidades, de cosas que hemos aplicado, porque he visto que es un tema que tiene mucho tirón. Pero tenía una pregunta preparada que viene muy a colación de esto, ¿no? De cuál es el salto o las diferencias que hay de programar normal a programar a Web3, porque todos habéis hecho ese salto un poco. Pues yo lo comparo bastante con un salto que tuve en base de datos, que venía de las relacionales y pasar a las no relacionales. En tu cerebro ya funcionaban así, las bases de datos eran así. Entonces tienes que como que buscar uniones entre cómo lo puedo hacer funcionar las relacionales igual que las no relacionales, igual que las relacionales con relaciones lógicas, pero tú mismo buscas tu forma. A lo mejor estudiando le veo más lógica a la nueva forma o lo puedo llevar a la vieja. Entonces siempre hay como que adaptarse. Y en cuanto a Solidity, pues es la parte compleja del Web3, es como entender cómo funciona, porque tú estás muy acostumbrado cuando sos un viejo como yo, estás muy acostumbrado a lo tradicional, de que hay un servidor, de que hay un hosting, de que tengo una consola, una interfaz y ya, tengo que hacer una API normal, un front, una autentificación y listo, trabajo con eso. Pero aquí ya hay como un tercero, ya hay un gas, hay como que aprender muchos conceptos nuevos que entran en el juego, que antes no los tenías, con los que no contabas, pero es prácticamente lo mismo que ya hacías, pero con esteroides, por así decirlo. Solamente hay que agregarle nuevos conceptos y hay que entender un poquito cómo funciona todo arriba y en qué momento tienes que usar la parte Web3 y en qué momento no, porque eso es muy importante. No todo lo vas a hacer guardar en la blockchain y gastarte un montón de gas y no que luego mucha gente hace overengineer no, aquí tenemos que meter blockchain, no es necesario, muchas veces no es necesario y es más caro y complejiza todo, o sea, es absurdo. Sí, eso es un error que yo creo que me pasaba en una empresa en la que trabajé, que querían meter inteligencia artificial a fuerza. Yo quiero decir una cosa al respecto de eso, por la parte que me toca, ¿no? Por alusiones. Yo creo que ahí tiene culpa a veces el marketing y que hay mucha gente que es como, mira, si este producto no me funciona y le pongo el apellido Web3, blockchain, no sé qué, o metaverso, va a funcionar. Y en parte es por culpa de la especulación salvaje, masiva, que, oye, si te dedicas a ello y tal, está muy bien porque te puede dar buenos beneficios, las cosas como son, pero al final acaba siendo un poco o lo comido por lo servido o negativo, porque se dan muchos de esos negocios, a lo mejor, imagínate, invierten un pastizal en contratar devs o en hacer una aplicación que no son baratas. Nosotros el ticket medio que tenemos a lo mejor de cliente en un desarrollo de estos puede ser 15.000, 20.000 euros. Claro, tú imagínate que te has gastado eso y luego, como la funcionalidad no tenía ningún sentido en primera instancia, lo pierdes literalmente. No, la funcionalidad, claro, exacto. Que la tecnología tiene su iba a decir scope, su rango de utilidad. Por ejemplo, o sea, el símil más fidedigno que se me ocurre ahora mismo es la impresión 3D. La gente lo quiere meter, bueno, mismamente nosotros queríamos meterlo para zapatillas, pero luego se ve
que a lo mejor pues no es escalable o no es lo más óptimo o hay varias tecnologías y justo esta no se adapta. Y para mí, por ejemplo, la impresión 3D para lo que vale es prototipar. Me parece una herramienta súper barata de prototipar y súper rápida. Pero luego, si quieres escalarlo, ¿por qué vas a tenerlo que hacer así? Es que no es escalable. Sin embargo, con moldes, o sea, automatizando más el proceso, es mucho más barato. Un poco más al tema del salto de programador tradicional a Web3, diría que lo que más cambia es la base sobre la que estás trabajando y los frameworks que utilizas para ello y la forma de testing, la forma de comprobar que todo está yendo bien y de arquitectar, ya que es lo que ha dicho Jonathan, guardar cualquier cosa en la blockchain también depende de la layer, porque aquí hay diferentes estrategias. En Polygon a lo mejor dices esto no es eficiente, pero porque es Polygon me permito esta licencia que me va a hacer más eficiente esta cosa. Pero sobre todo el pensar en el escenario macro de tecnología, en qué hago off-chain, qué hago on-chain y entender bien el protocolo. Una cosa, sobre todo para la gente que nos está viendo, que no tiene un background tan técnico, que no lleva tanto tiempo en blockchain, a mí hay una frase que me gusta muchísimo, que definía la blockchain, me corregís si no la digo del todo bien, que es, al final la blockchain es como una especie de ordenador global lento, ineficiente, pero ultra seguro y encima totalmente descentralizado con las ventajas que eso conlleva, ¿no? Pero claro, fuera de ese rango, a lo mejor no te sirve. Hay muchas soluciones que las haces mejor con un servidor local. Claro, nosotros mismos en la app de tickets tenemos las cosas importantes. Sí, como esto está bien hablar porque utilizamos blockchain sin ningún tipo de smart contract. Lo hacemos, bueno, miento, leemos de un smart contract Mr. Crypto, pero esa aplicación lo único que hace es un servidor tradicional que lee datos, por lo tanto no está computando, no está gastando gas, para hacer una autenticación hipersegura, sin usuario y sin contraseña. Esto me encanta porque hay un debate abierto en toda la comunidad de blockchain que es descentralización versus centralización. Y yo creo que vosotros, desde el punto de vista técnico, podéis dar un enfoque muy interesante de cómo, al final, con cierto pragmatismo, no, lo mejor es combinar las dos cosas. Lo hacemos a día de hoy, ¿no? ¿no? Es más eficiente. O sea, si algo funciona muchísimo mejor en la programación tradicional, ¿por qué lo voy a hacer Web 3 a la cosa? O sea, no es necesario. Como una discusión que tenemos nosotros siempre con el almacenamiento de imágenes. Sí. Que yo me quiero tirar por lo tradicional porque es más eficiente, pero yo por lo que la gente quiere, porque es lo que la gente quiere que sea descentralizado y que esté en la blockchain la imagen, en caso de que es un miedo natural que perdamos la contraseña del server o algo así, pero igual uno puede cambiar el smart contract donde apuntan las imágenes, ese es otro tema, pero es como que uno es súper ineficiente pero súper seguro y el otro funciona muy bien pero es un poquito más inseguro, entonces no se puede complacer a todo el mundo, entonces eso es imposible. Sí. No, está claro que en este tipo de cosas hay un concepto que es el acuerdo de mínimos, ¿no? O sea, es imposible cortar la baraja en un sitio exacto, ¿no? Y que le toquen buenas cartas a todo el mundo. Entonces, el acuerdo de mínimos al final sería como ese espectro, ¿no? El acuerdo de mínimos se entiende muy bien con los colores. Los colores van fluyendo de uno a otro. Entonces, cuando un color se está mezclando entre amarillo y naranja, rojo, es muy difícil. O sea, yo le pregunto a Yomi si él a lo mejor me dice, aquí es naranja. Y yo diría, no, ni de coña, es todavía amarillo. Sin embargo, se puede ampliar ese espectro y decir dónde tanto Carlos como Jaime están de acuerdo en que es amarillo y dónde están de acuerdo en que es naranja. Y ese es el acuerdo de mínimos que yo creo que es el que hay que alcanzar en muchos de estos temas relacionados con centralización versus descentralización. O sea, habrá cosas que digas, oye, esto sí o sí es mucho mejor tenerlo centralizado. Sí. Y también la experiencia. Podemos contar una anécdota de un cliente que no vamos a decir quién es, pero digamos que se le recomendó hacerlo en una red centralizada como puede ser Polygon y lo quiso hacer en Ethereum y por la logística de ese negocio en sí, digamos que potencialmente esa decisión hizo que el volumen que hubo fuera mínimo. Claro. Entonces, mucho más caro. Es una mezcla entre experiencia, acuerdo de mínimos y también intuición. O sea, al fin y al cabo dices, esto no sé si va a ir bien aquí, pero pruebo y siempre puedes pivotar. Sí, o se emperran a lo mejor en sacarlo en una red en concreto porque han oído hablar tal. Voy a poner Solana, ¿vale? Nosotros al principio, con Polygon,
la gente decía, ¿por qué lo hacéis en Polygon? Claro, ya ves por qué lo estamos Yo haciendo donde en he, visto Polygon, tío. muchos, yo donde he visto muchos ejemplos de esto es en DeFi. En DeFi tiene que haber mecanismos, sobre todo orientados a la seguridad, que sean centralizados para que en última instancia se pueda ejecutar una acción centralizada y eliminar un problema mayor. Por ejemplo, el tema de los hackeos. Si tú tienes un protocolo que tiene una especie de backdoor o un mecanismo de fin del mundo, de oye, aprieto este botón y las pools se cierran, y sí, es muy centralizado, tienes el riesgo de que lo hagamos nosotros, pero aquí también se imputa un concepto muy antiguo, ¿no? Que es el de la confianza humana. Si yo tengo una reputación y tengo mucho que perder, créeme que te interesa más que yo tenga ese botón que tenga que un hacker al que no conoces de nada, en el que no deberías confiar en absoluto, tenga opciones de hacer exactamente lo mismo. Sí, y Entonces, nosotros somos los principales que le gusta más la descentralización que la centralización, sobre todo por los bancos centrales, por ejemplo. eso sobra decirlo. Sí, porque sí. A lo mejor aquí alguien se lo toma como Claro, tal. Pero claro, o sea, hay que ser eficiente, hay que ser, no sé, Pragmático. Pragmático, exacto, es la palabra. Y Claro, si a un usuario se le puede evitar estar cada rato diciéndole exacto. que firme para una tontería que no es necesario, no lo vamos a hacer. O sea, tiramos de lo tradicional, pero si es algo muy seguro, algo que tenemos que mantener muy confidencial o algo que no queremos que quede guardado en la blockchain y Mira, sea inmutable, la lo multisig. lo guardamos. Vale, esto es algo que mucha gente no va a entender, está claro, a pesar de que lo hayamos explicado, tendrá sus diferentes opiniones, sus posicionamientos, etc. Entonces, yo al hilo de esto os quería preguntar sobre la familia y el entorno. ¿Cómo entienden y qué opinan de lo que hacéis? Creo que esta pregunta puede ser interesante porque habrá personas que estén viviendo esto además en una etapa más temprana. Sí, bueno, a mí en lo personal, cuando estaba empezando a programar, recuerdo que mi mamá siempre me mandaba a hacer cosas. Y yo, mamá, pero que estoy trabajando, pero yo te veo en la computadora. Pausa el juego. Sí, no, para mi mamá eso no era trabajo. Y de hecho, una anécdota graciosa, que cuando yo empecé a ganar dinero en Venezuela, ganarse 20, 30 dólares en esa época, estoy hablando de hace 7, 8 años, pues era dinero. Entonces yo empecé a ganar bastante dinero y no salía de mi casa. Entonces mi mamá empezó a pensar que yo estaba en negocios turbios. Estaba, no sé, supongo que en algo raro ahí de drogas o algo por el estilo. Y habló con mi papá. Entonces tuve que ir con mi papá y explicarle qué era lo que yo hacía en internet, cómo era un programador, porque mis papás no tienen ni idea de eso. Pero pasa mucho y estoy seguro que así como me pasó a mí, le pasará a muchos chavales que están empezando a programar y sus papás pensarán que están todo el día jugando, que seguro lo hacían. Sí. Pero cuando tú haces el salto y estás ahora trabajando, es difícil meterles ese concepto de que se puede ganar dinero sin salir. Ahorita con lo del COVID, pues ya lo están asimilando un poquito más, porque ya conocen más gente que teletrabaja. Pero es que antes, para ellos, eso como si tú ganas dinero y no sales a trabajar. Eso es algo súper ilegal. Algo raro. En mi caso, bueno, del tema de la programación siempre ha estado muy abierto, o sea, lo han entendido y tal, pero ahora con Rax, claro, dices, ¿qué vas a dejar Telefónica? O sea, espero que esto lo vean de los de Telefónica mucho después, no ahora. Pero, claro, dicen, que vas a dejar Telefónica, o sea, que es un chollazo de trabajo y tal, y es un trabajo de puta madre, y me pagan bien, y estoy tranquilo y tal, pero el tema de, no sé, ahí noto que soy un funcionario del IBEX y aquí noto que estoy vivo, ¿sabes? Es diferente. Y claro, o sea, no entienden las motivaciones que a mí me mueven por debajo, o sea, de crecimiento, ya no solo eso, sino de que luego Rax es que me divierte, ¿sabes? Ya está, o sea, eso sí es. Esta pregunta está formulada a propósito por el sesgo ese familiar que yo creo que todos los padres y todas las madres tienen, sí, que es como de la seguridad. No renuncies a la seguridad. Claro, ahí radica todo. Es decir, un padre, un familiar, alguien que te quiere la seguridad para ti. Entonces, en Web3 o programación, que es todo digital y que una persona que no está tan en este nicho no ve cosas tangibles, es todo lo contrario. Es que a lo mejor se preocupa, porque te puede estar yendo bien y que un familiar esté preocupado de, pero ¿qué haces? ¿Tienes para comer? Cosas así. A mí me pasa porque yo soy nativo de Web3 en el sentido de vida laboral. Yo todo lo que he cobrado y ganado es en blockchain. Entonces, claro, decir, pues sí, o sea, esto no está invertido en criptomonedas, está en stablecoins diferentes para el riesgo, etcétera. O es dinero real. Ese tipo de cosas es porque se preocupan. Luego,
Sí que es verdad que también por el lado más de emprendimiento, que es lo que es Rax Labs y ahora con este acuerdo, pues ahí ya es como que se tranquilizan porque hay una estructura más seria. Correcto. Yo, por ejemplo, por mi lado, no tiene que ver con la programación, pero sí con todo mi desarrollo y me pasó lo mismo. Yo me pegaba muchísimo tiempo en el ordenador y pues mis padres que era literal eso, estás perdiendo todo el día el tiempo, no sé qué, y es curioso cómo el mensaje se fue modelando con el tiempo, o sea, según pasaban los años y decían, coño, pues al final no perdía el tiempo el muchacho, tal, ha hecho esto, lo otro, hostia, la verdad. Y ahora lo ven como, hostia, no, eras un adelantado y pensaste y tuviste la visión de que, claro, es que al final nosotros, las cosas como son, vivimos muy bien, o sea, puedes trabajar con un portátil en cualquier sitio del mundo, prácticamente no tienes horarios, lo que tienes es sprints, tal, y joder, y pues todo lo contrario al final, alguien que tiene que salir de casa a trabajar como le esperaba la madre de Jonathan. Sí, sí. Que para ella eso era inconcebible. Y mira, hablando de no salir de casa, ¿ser programador es una cosa de frikis? No. Respuesta corta, no. Que os quede claro. No sé. A ver, sí, antes supongo que sí, pero porque era muy de nicho y muy poca gente se dedicaba a eso. Entonces, la poca gente que se dedicaba, pues a lo mejor era un tío de 30 años que no le había salido la barba todavía. Pero no, ahora A ver, igual nosotros cualquiera. somos frikis. O sea, Sí. nuestra mayor parte del tiempo está en casa, ordenador, O sea, tal, O sea, pero el hecho de que nosotros seamos friki Claro. no quiere decir que es un Pero requisito. tenemos vida normal. Sí, o sea, salimos sales de fiesta, salimos ¿sabes? de fiesta, Sí, sí. te gustan los coches, tienes perro y lo paseas. Sí, sí. Pero es No, una pero persona normal. también creo que es un estigma que se está perdiendo. Sí, y sobre mejor. todo, yo creo que ahora algo que en España se está empezando a ver, pero que sobre todo en más Estados Unidos y habla inglesa, es ligar programación con emprendimiento. Porque al fin y al cabo, hoy en día, la forma más eficiente y óptima, si eres alguien emprendedor, de sacar tus proyectos a un coste cero, Sí. es tu saber programar. Entonces, por ese lado es un lado mucho más Claro. que se quita esa hora de friquismo porque tú estás desarrollando tu proyecto. Que- Rax Labs no ha tenido nada de financiación, porque todos los que lo componemos... El somos término capaces de, hacer de bootstrap está muy ligado a la programación. Bootstrap, que es empezar un emprendimiento desde cero, o sea, con cero capital, con cero Sí, equipo. o sea, mis padres siempre que he dicho, no, porque me gusta emprender y tal, bueno, me gustaría emprender y tal, y mi padre dice, sí, ¿con qué dinero? No sé qué, ¿cómo que con qué dinero? Sí, no necesito un puto duro, ¿sabes? ¿Qué me estás contando? Importante esto, ¿no? Desmitificar que el tiempo es, es tu inversión. Si Aparte, no tienes dinero, claro, puedes o sea, invertir tiempo. Se está asumiendo es eso, que necesitas dinero, pero tiempo no. O bueno, necesitas dinero y tiempo, pero eso, que como si el tiempo no valiera. Y a lo mejor pues, el valor que tú puedes aportar en X rango de tiempo con esta habilidad es muchísimo mayor que contratando a alguien o montando un bar o yo qué sé, ¿sabes? Tal cual. Es que al final, para que la gente que está en casa lo entienda, si tú te pones a hacer el business plan, puedes cuantificar en dinero. Dices, oye, para esta idea, ¿qué necesito? Necesito un programador. ¿Cuánto le pago? Claro, si tú inviertes eso, esa sucesión de hechos en, pues como no tengo dinero para pagarlo, yo me formo, yo invierto este tiempo en formarme y luego lo desarrollo, vuelvo a invertir tiempo en aplicar los conocimientos, estás intercambiando ese dinero por tiempo, literalmente. O sea, son como dos commodities. Sí, el sí, tiempo sí. y el dinero son dos commodities. Pero la gente no lo ve así. No. De hecho, yo empecé así. Yo tenía un proyecto fuera de la programación que digo, me gustaría hacer estas cosas. No tengo dinero, pero soy joven, tengo tiempo y encima me gusta estar en casa. Siempre me han gustado los videojuegos y demás. Y me puse a lo loco a programar. Y yo creo que ese es un enfoque que yo en España nunca he escuchado. En habla inglesa sí. Ese enfoque más de emprendedor programador. Aquí es más programador friki que no sale de casa o ese tipo de perfil es el que la gente asocia. Y un programador ¿se puede dedicar a alguien únicamente a programar? ¿O creéis que no, que era una cosa que se hacía más antes? Sí, pero te quitas oportunidades. Claro, y luego nosotros en Rax no solamente estamos programando. No. O sea, de hecho, la mayoría del tiempo, bueno, no la mayoría, pero a lo mejor la mitad, estamos de reuniones con gente, con posibles clientes, con vosotros. Claro, eso es algo que viene ya cuando hay cierto éxito. Que Claro. te empiezan Claro. a buscar, que ya... Estructurar. Sí, Exacto. eso es. Pero solo programando, pues te podrías volver muy bueno en un nicho, pero
la idea es como abarcar más cosas, suponiendo intentar socializar. Por ejemplo, yo era el friki que no salía de la casa, pero si no fuera salido, por decir, a Demium, no te fuera conocido a ti. Correcto. Sí, No fuera aprendido más cosas y visto más oportunidades. las soft skills. O sea, exacto, es importante socializar, intentarlo por lo menos, ir a todos estos típicos Y luego eventos. también que si tú solo estás en... Si tu vida es full tech, en el sentido solo sabes de esto, es imposible que se te ocurran ciertas ideas que a lo mejor alguien de Tal un cual. sector completamente diferente, estás hablando con él y haces el match. Tal Eso cual. es muy importante también. Yo aquí quiero añadir que desde lo que es toda la perspectiva que tengo como emprendedor, hubo... Esto es como una anécdota, ¿vale? Yo cuando era pequeño siempre... Creo que una de las cosas más buenas que yo tengo a título personal es el ser muy curioso. Entonces, cuando eres muy curioso, lo bonito es que llegas a un montón de sitios, investigas de una cosa, tal... Y me acuerdo cuando era pequeño, esto era algo que me criticaba bastante mi entorno, en plan de, no, pero es que quieres ser de todo, quieres saber de todo, o sea, no te centras en una cosa o Mi en padre otra. me decía exactamente eso. Pero al hilo de lo que justo estaba diciendo Alex Fu, llega un punto en el que todas esas referencias que tienes te ayudan. Yo sé que la gente tiene también muchos mitos a la hora de emprender, de la generación de ideas, de que se te ocurran modelos, etcétera. Voy a poner un ejemplo con el que se entiende perfecto. ¿Por qué un bebé no puede crear? Porque no hay inputs de información. Nosotros básicamente somos como máquinas que reciben diferentes inputs y conceptos y en lo que sí somos muy buenos es en mezclarlos, en darle un sentido nuevo. Coges A, coges B y creas C. Pero si no tienes A y no tienes B, no creas nada. Por eso es tan importante y yo abogo a favor de que la gente sea muy curiosa y que no pierda el hambre de aprender de absolutamente de todo, porque luego te llegan esas ideas, o sea, a lo mejor una idea para la arquitectura de software te llega de un puto documental que viste de cómo es la estructura de las galaxias. No, y ¿sabes? ya no solo o sea, ideas sobre una skill que tengas, sino conseguir skills de... No, es que no sé qué me gusta, tal, porque pasa en la comunidad de gente que sabe, o sea, sabe de ciertas Tal cual. cosas, pero a lo mejor no es lo que más le gusta. Tío, ponte a experimentar, ponte a hacer cosas que molen en sí. O sea, cualquier cosa, da igual. Porque eso, cualquier proyecto, por ejemplo, construyete tu impresora 3D, ¿sabes? Que eso yo me lo he hecho. He necesitado saber un poquito de programación, he necesitado saber cómo funcionan las propias impresoras 3D y después a la hora de probar la impresora 3D, cómo funciona el propio procedimiento a la hora de imprimir. O sea, todo eso, o sea, ponerte a probar, a experimentar y a hacer cosas, moverte, es lo que luego te acaba forjando como ya no solo emprendedor, sino pues cualquier persona que sepa... En resumen, tú no vas a descubrir Sí. qué es lo que te gusta sin probar un montón de Exacto. cosas que a lo mejor Eso no te es. gustan, lo descubres por descarte. Pero Sí. es verdad que mucha gente, y esta pregunta en la comunidad se da mucho de, pero ¿con qué me pongo? ¿Qué hago? Claro. Selecciona 3 cosas que te gusten, luego selecciona la que más de esas 3 y ponte con esa. A lo mejor no te cambia la vida ni es a lo que finalmente te dedicas, pero en el proceso de trabajar y aprender de eso, llegará eso otro que dices, esta es la parte. Bueno, ¿No? En tu bueno. caso, Sí. la programación. Yo no ¿la sabía si me descubriste gusta- a lo mejor a través de las impresoras 3D? Sí y no, pero o sea, yo recuerdo que en el instituto me enseñaron a programar, entre comillas, pero no sabía si me gustaba todavía. Lo probé, pero tampoco mucho, no me puse a trastear. Y luego fue después, cuando ya dije, hostia, esto está muy guapo. Y sí, es eso. Otra pregunta para vosotros, porque seguro que los que lo están viendo esto en casa se la hacen. ¿Qué es mejor, ¿para qué es mejor programar? ¿Para una compañía, una estructura más corporate o una startup? A ver, yo creo que vamos a estar un poco sesgados aquí, pero algunos de vosotros tenéis esa experiencia. Tratar de exponerlo así de la manera más objetiva posible. Yo creo que aquí es Jonathan el único que puede darlo todo. Pues para una empresa lo bueno, dependiendo de lo que tengas que hacer, es que las cosas son muy puntuales. En una empresa que esté muy organizada te van a decir, oye, la tarea que tienes que hacer hoy es cambiar este botón, quiero que cuando se clique este parpadee. Esa tarea ya pasó por un permiso, ya pasó por un diseñador, ya pasó por alguien que la aprobó y ya, hay que hacerla sí o sí. Entonces no tienes que tú estar pensando ni cómo y te dejan todo. Quiero que quede exactamente así como este diseño y tú solo te concentras en programar y ya. No en pensar en, oye, esto como quedaría bonito, esto como quedaría feo.
y la ejecutas. Cosa que cuando tú eres un emprendedor generalmente no tienes. Generalmente un compañero te dice, uy, ese botón está como feo, hay que arreglarlo. Entonces, si tienes, en nuestro caso que tenemos diseñador, pues genial. Oye, hazlo así. Pero ya te toca buscarte tú la vida. Oye, preguntarle al diseñador, oye, ¿cómo me quedaría mejor esto o mejor aquello? E intentar hacerlo tú mismo, buscarte la vida, como se dice. En cambio, en una empresa como que te quitan todo ese trabajo de encima, pero también te quitan esa parte creativa. O sea, es más cómodo trabajar en una empresa porque es más sencillo, es menos trabajo. Pero trabajando por tu cuenta generalmente tienes que apañar muchísimas cosas más y tienes que hacer de todo. Suponiendo yo no soy bueno con el diseño, con Photoshop, Illustrator y todas estas herramientas, y me toca usarlas ahí porque a veces hay que resolver. No me puedo esperar a que, por decir, estoy tarde en la noche y no voy a molestar a Yomis, que seguro está durmiendo. Entonces resuelvo en el momento y toca buscarse la vida en la empresa. Porque digo, pues que me la pase el diseñador. Pero aparte es que, o sea, en una empresa tú a lo mejor tienes que hacer un proyecto, el proyecto es interesante y tal, pero te da un poco igual, ¿sabes? No estás tan metido. No lo sientes tuyo. Exacto, exacto, es eso. Y sin embargo, pues en Rax, Mr. Crypto es nuestro, ¿sabes? Es correcto. También la tecnología que usas es importante. Sí. En una empresa vas a estar haciendo en lo que tú eres bueno lo mismo una y otra vez. Tú eres bueno en Angular, te van a poner Angular y hacer este tipo de módulos o hacer testing o hacer lo que sea siempre. Mientras que en tu propia empresa, pues hago front, hago back, hago lo que yo quiera aprender. En una empresa, genial porque te profesionalizas mucho más, pero como que no te da chance de crecer. Qué bueno. En diferentes áreas. Oye, como última pregunta, y luego pasaremos a contar eso que hemos estado cocinando y que tiene mucho que ver con este podcast y con todo lo que se ha estado hablando, ¿qué aspiraciones profesionales puede tener alguien que, oye, que mañana, después de ver esto y empezando desde cero, decide que él lo va a probar? Él va a ser programador y lo va a intentar. Yo haría distinción entre corto, medio y largo plazo. Corto plazo, vamos a poner un ejemplo acotado para que la gente lo conceptualice. Genial. Programador web. Puedes hacerle la web a un amigo que quiere hacer una marca de ropa, a X tienda del barrio, y por lo que empezar gratis o cobrando poquito y poco a poco vas a hacer una red de contactos que no te va a dar un salario seguramente, pero pues puede estar bien. A medio plazo, si no tienes una idea o... Bueno, no, miento. A medio plazo, lo más inteligente sería buscar un empleo tradicional y ir capitalizándote de esa forma. Y si tienes un proyecto aparte, complementar los dos como están haciendo Yomis y Jonathan. Correcto. Y también yo con estilo Labs. freelance. Y a largo plazo, pues yo creo que en eso estamos nosotros realmente. Yo creo que te vas conformando como profesional, vas viendo dónde encajas. Y en esto que has dicho, ¿habría alguna diferencia si lo contextualizamos en concreto en un programador de Web3? ¿O sería...? Habría matices, ya que, claro, ahí quizás tendrías que tomar la decisión de si vas quizás a trabajar para una DAO, para algo súper descentralizado, para una empresa tradicional como una especie de consultor o que vas probando, o para una empresa ya full Web3 pero más centralizada, como por ejemplo podría ser Binance o Coinbase. Entonces, ahí sí que diría que a medio plazo puedes optar a un empleo para estas empresas como junior y a largo plazo pues hacer tu propio protocolo, proyecto o ser un senior de estos proyectos. O sea, los caminos son muy similares, simplemente cambia la rama. Sí, lo que sí es complicado hoy en día en Web3 al principio es que ser autodidacta ahora es un poquito complejo por la poca información que hay en internet. No es algo como que si tú vas a aprender React o Angular, cualquier error que te salga, lo que sea, siempre vas a conseguir el error. Sobre lo todo al hilo googleas de eso, y a 40.000 personas le ha pasado. En Web3 no es tan sencillo. el llegar a un nivel más alto en Web3 es muy difícil, ya Sí. que te tienes que saber leer los protocolos, de ir hilando contratos Sí. y sacarle Y- la arquitectura. O sea, a ver, y aún así sigue habiendo un poco de información, Sí, pero si hay. ya luego te vas a lenguaje ensamblador a bajo nivel, bajo nivel de Solidity, es que no hay. No hay. Ni siquiera el libro de Mastering Ethereum, Claro, que es el pero- que me acabo pero no, de no pillar. asustemos a la gente que quiere No, no. ser programadora. Esto Sí, es sí, claro. Bueno, lo en que... Web3 para Claro, profundizar sí, mucho. sí, no, No programar son los ahí. primeros pasos, pero sí, si quieres, o sea,
no hay una formación para convertirte en un máster de eso, porque los másters de eso son simplemente emprendedores que están experimentando y llevándolo muy Sí, lejos, ¿no? eso es. Sería un poco el resumen. Genial. Pues nada, en ese sentido, y para la gente que ha llegado hasta este punto del podcast, pues indudablemente le interesa este tema, yo creo que tenemos una muy buena noticia, y es que pues por primera vez en la historia del grupo Rax va a entrar un socio, que en este caso es Mutter Ventures, un venture builder, con el que estamos construyendo un hub de blockchain. Y el primer proyecto de ese hub de blockchain, porque ya lo explicaremos con más detalle, yo creo que en otro vídeo, en otras publicaciones, es el formar al talento. Al final, un venture builder, ¿cómo funciona? Es desplegando un montón de startups y de empresas. Y siempre nosotros, como estamos en el mundo de blockchain, la carencia que veíamos más notable es el talento técnico, precisamente por esto justo que acabamos de hablar, porque hay un punto en el que ya es experimentación. Entonces yo creo que el leitmotiv aquí es que nosotros sigamos experimentando con nuevos proyectos, con smart contracts cada vez más complejos y funcionalidades como las que estamos haciendo para Mr. Crypto, Epsilon, otros proyectos, y coger todo aquello que tenemos como experiencia y empacarlo en una formación nivel campus que, bueno, pues que os estamos presentando en directo ahora mismo. Además, yo creo que vamos a dejar pues un link con un formulario para que pues, os apuntéis a los que estéis interesados en formaros al máximo nivel, a lo máximo que da ahora mismo en base a nuestra propia experiencia como programador de Web3. Sí decir que esta primera jornada necesitaremos que sea gente que ya tenga un conocimiento previo. Y bueno, también me gustaría que contaseis un poco vosotros, desde vuestro lado, cómo habéis visto todo esto, ¿no? Desde aquel punto inicial en el que estábamos experimentando, y me acuerdo que yo llegué un día en plan como loco de, oye, estáis documentando todo lo que estáis haciendo, porque esto, si de verdad es un éxito, y creo que estábamos todavía en el punto de que íbamos a hacer una colección de 500 o de 1000, pero yo ya intentaba visualizar a futuro, digo, si esto es un éxito, y nos ha pasado, ¿no? Y la gente ahora mismo estará en casa de, sí, os hemos preguntado, habrá gente que quiera aprender y que quiera seguir la estela, ¿no? De lo que hemos hecho, y para eso es fundamental pues un poco compartir toda la experiencia que hemos tenido. Entonces, pues nada, os dejo ahí la pelota en vuestro campo, desde la parte técnica, desde la parte de equipo que os toca a vosotros, cómo habéis visto además esta relación, este binomio que se está formando entre un venture builder como es Mutter y Rax, que es una empresa pues súper joven y muy idealista y todo da eso, vértigo. ¿no? Lo primero es que da vértigo, pues no sabes si vas a estar al nivel o algo por el estilo, pero yo creo que es lo que decíamos ayer, que es un poco de lo del síndrome del impostor. Y teniendo en cuenta lo que ya hemos hecho, y luego te metes a ver el índice del temario que queremos dar y dices, vale, ok, se me ha quitado todo el vértigo, ya está. O Sí, sea, pues sé qué aquí voy a hacer un hacer. matiz, es decir, no solo está basado en la experiencia de Grupo Rax, sino que, es decir, una cosa muy importante a la hora de un Venture Builder es, tú estás generando startups, entonces necesitas gente con un conocimiento macro, en el sentido que tenga esa intuición y esa capacidad de tomar decisiones a nivel técnico en este sector. Entonces, básicamente, bueno, a día de hoy aún no hemos empezado el desarrollo puro de el día a día del trabajo para preparar esto, está hoy siendo cerrado, sino que lo que queremos hacer es, toda la documentación que tenemos, hacer un scan del mercado de los proyectos, partirlos al mínimo nivel para que sean entendibles, conceptualizables, y que la persona que salga de ahí tenga lo que nosotros hacemos día a día, que es, ok, tengo este problema, quiero hacer este proyecto, vamos a investigar, vamos a hacer información y lo desarrollamos con las decisiones que hemos tomado durante ese proceso de aprendizaje. Pues básicamente dinamizar esto al máximo y hacerlo lo más entendible y fácil posible. Sí. La gente prácticamente se saltaría todo el proceso largo que pasamos nosotros y lo tendrían más conceptualizado. Que hay trabajo por delante, sí. Sí, unos 6 meses nos quedan de pulir al máximo esto. Exacto. Sí, esto, o sea, Claro. es una formación completa, 6 meses, semipresencial, se hará en Andorra,
Y luego, justo lo que ha dicho Alex Fu, yo quería añadir que efectivamente no solamente es programación, sino que, bueno, esto en clave interna lo hemos dicho. De forma macro es un Venture Builder. Es decir, esta formación tiene un sentido, ya que la empresa es el Venture Builder en sí y esto es, coño, una necesidad de este proyecto más grande. Sí, es activo para su empresa y para los socios que se unen o sea, los inversores que también se unen a este proyecto, porque no solamente está ahora Mutter. Al final nosotros lo que veíamos es que nosotros estamos con un proyecto todavía más grande que es el hub de blockchain. O sea, nosotros seremos una pata muy importante dentro del Venture Builder que se dedicará a desplegar empresas de blockchain. Esto también es importante recalcarlo porque pescaremos talento de la comunidad, no solo técnico, sino para otras cosas, que al final era el sueño que yo tenía y yo hablaba mucho de esto, de me encantaría hacer un hub en el que podamos apadrinar a la gente y que vayan, al final que vayan más rápido, porque para los que no sepan desde casa cómo funciona un Venture Builder, el Venture Builder lo que hace es centralizar los servicios que son homólogos y que se necesitan en cualquier startup, como por ejemplo legal, diseño, marketing, bla, 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 y que se dediquen a desarrollar la idea o la propuesta de valor. Y como último matiz, yo quería también poner de relevo que cuando lo que nosotros veíamos a la hora de constituir una empresa o un proyecto que funcione es que se necesitaban dos cosas fundamentalmente, desarrolladores a nivel técnico y desarrolladores de negocio, ¿no? Business developers. Y nosotros también vamos a estar muy involucrados en esa parte, pues quizá más yo, también Víctor, para que haya un módulo específico en el que la gente con el conocimiento técnico pueda aplicarlo de manera efectiva a emprender y a desarrollarse por sí mismo. Esto no quita que también desde el Venture Builder, por las relaciones que tenemos, vamos a poder llevar ese talento directamente a corporates que, como quien dice, nos los van a quitar casi antes de que terminen el desarrollo. Entonces, nada, pues sobra decir que estamos súper ilusionados con este proyecto, que es probablemente el proyecto más grande y con un alcance y una magnitud que hemos tenido nunca. Encima, el socio que tenemos es un gigante dentro del sector y vamos pues muy bien acompañados. Y también pues hemos querido, como decíamos, ¿no? O sea, terminas Mr. Crypto, terminas un proyecto, es un éxito, tienes que estar pensando en cómo hacerlo el doble de grande para que, como bien decía Jaime, tengas esa sensación de vértigo, te tienes que acostumbrar a vivir con ella, porque si no es que no estás yendo lo suficientemente deprisa. Este partner para nosotros es la profesionalización. Nosotros siempre hemos trabajado de una forma, bueno, freelance. Muy a lo... Es decir, podemos estar trabajando 24 horas al día o un día de... Sí. Aquí Sí. es mucho más profesionalizarlo, eso es lo que nos da vértigo, también un proyecto que puede ser inmenso, pero eso es lo bueno. O sea, si no haces eso quiere decir que no sientes, que no... Sí, sí. Luego una cosa que se me olvidaba, pero que es muy importante, yo creo ya para cerrar, y es que todo el sentido de hacer un campus y una formación es precisamente por, como decía Alex Funo, la propia estructura del Venture Builder, por cómo funciona. Lo que nosotros necesitamos es un montón de gente que a nivel técnico cumpla, pero que tenga ese mindset emprendedor para que una vez terminen, pues imagínate que a mitad de su formación surge una idea o hay un match perfecto entre 2 o 3 emprendedores y nos dicen, oye, pues nuestra práctica es este proyecto, creemos que puede tener un tirón. Una de nuestras labores y una de nuestras propuestas de valor diferencial es que nosotros agarraremos a esa gente y le daremos los recursos que necesiten a nivel de marketing, de financiación, de estructura. Vamos a tener unas oficinas guapísimas en las que, bueno, ya lo habréis visto en el blog, están en Barcelona y vamos a abrir también unas en Andorra para poder, pues al final todo va de lo mismo, potenciar el talento que, como buen liberal que soy, ¿no? Yo creo en el ser humano, creo en que la mayoría de la gente que está viendo esto tiene un potencial increíble y hay que ponerlo, bueno, a trabajar, ¿vale? Que esto no es jauja, ni os vais a hacer millonarios, ni vais a ser vuestro propio jefe en un mes, pero algunos, pues seguro conseguirán o algo parecido a lo nuestro o algo 1000 veces mejor y diremos, wow. Sí, esto va a ser bonito. No, nada. Iba... No, hacer reflexión final. Sí. O
sea, ayer en la reunión con ellos estábamos mucho con el concepto de mafia y es lo que queremos potenciar en la academia. Y yo creo que eso va a ser el detonante de que proyectos más grandes incluso de lo que estamos haciendo nosotros surjan de ahí. Y tiene un potencial increíble. 10 años, ¿qué veremos de aquí? Bueno, o sea, no puedes imaginar. Muchas veces cuando me preguntan, no, ¿dónde te ves dentro de 10 años, tío? No me veo ni el año que viene, no sé ni dónde voy a estar, voy demasiado rápido. Muy bien, pues nada, chicos, mil gracias por estar. Aquí creo que ha quedado un pedazo de podcast, pero increíble. Muchas veces esto lo decimos así, ¿no? A nivel interno de, tío, hay que grabar estas conversaciones porque nosotros este es nuestro día a día. Hablar, a veces pues con fumadas que luego no salen, otras más ejecutables y sobre todo pues siempre con mucha energía, ¿no? De querer hacer cosas, creo que es lo más importante. Así que nada, family, mil gracias hasta los que os habéis quedado hasta el final y os dejaremos los links, las cosas por ahí abajo y nos vemos en el próximo podcast.